Tienes un dolor de espalda cada cierto tiempo, dependes de analgésicos para estar bien. ¿Quieres mejorar esa situación? Te invito a que te quedes en tu podcast Vive en Salud y que conozcas un caso de éxito. Vive en Salud. Es súper común los dolores de la zona baja de la espalda o la llamada zona lumbar. Las estadísticas hablan de que la mayor parte de las personas en el mundo en algún momento de su vida van a sufrir de un dolor en esa zona. Hay unas características que hacen a la población más propensa. Una de ellas por excelencia es el sedentarismo. Pasar 8 horas en un trabajo sentado te hace hiper mega recontra propenso a que sufras de ese dolor. Es lo más común que me llega a personas que tienen trabajos de oficina. Las características de ese dolor, bueno, normalmente las personas me señalan que el dolor es en esta zona más baja, a veces más abajo, a veces toda esta, a veces más hacia la mitad al inicio o a veces en un solo lado o está concentrado en un solo punto. Esas son como las características a nivel visual, ¿no? Esos dolores no solamente son allí, sino que también suelen irradiarse hacia la pierna, como en la zona de la nalga, hacia las rodillas, inclusive hacia los pies. A veces hay casos donde también el dolor se va hacia arriba, casi que agarra toda la espalda, pero sobre todo la zona baja, que es de hecho la base de la columna, es la base de todo nuestro cuerpo. Ese dolor solo suele aliviarse con analgésicos, antiinflamatorios o con cambios de posición. Esos datos o esas características nos dan como una idea de cuál es el tejido, cuál es la zona que se puede estar lesionando, porque ciertamente esta zona es bastante grande y ahí no solo está la columna, los huesos, las vértebras, o sea, las diferentes partes de esa zona. Está también un tejido nervioso, o sea, hay muchas zonas y dependiendo de cuál tejido es el que se está en ese momento lastimando, va a ser la característica del dolor. Si va a ser muy fuerte o va a ser un poco más sutil, si es de manera lo que llamamos agudo, que es de un inicio rápido, o es algo que cuando empezó, oye, no sé, empezó como hace, es una forma de que empieza algo que es cronificado, que es como un desgaste con el tiempo. Muchos son los casos que me llegan, muchísimos, son muy comunes, de diferentes edades, de diferentes géneros, o sea, hoy en día eso no importa, pueden ser adolescentes, pueden ser personas de mediana edad, pueden ser adultos mayores. Les quiero comentar un caso de éxito. Aquí hay una persona, una mujer joven, que por muchos años estuvo sufriendo del dolor en la espalda. Recibía su tratamiento de analgésicos, conservador, muy comúnmente hoy utilizado, con inyecciones o de manera oral, y así era como conseguía el alivio. Cada cierto tiempo volvía a aparecer. Entonces, volvía otra vez a ir al médico y se repetía el protocolo. Llegó a recibir fisioterapia convencional. Mejoraba en el momento, volvía a su rutina. Ella de ocupación tenía trabajo de oficina, sentada. Y bueno, así fue cada año. El diagnóstico era así como solo dolor lumbar o lumbalgia, es decir, dolor en la zona baja de la espalda. Lo cierto es que con los años empezó a cambiar el diagnóstico. Ya no era solo un dolor, sino que ahora ya se hablaba de una lesión en la zona, un desgaste o lo que hoy en día médicamente se llama una discopatía degenerativa, que empezó solamente en una región, es decir, empezó solamente como que por mencionar una sola parte, pero resulta que la lesión empezó a pasar a otra parte, a otra parte, a otra parte, es decir, se sumaban. Y entonces ya no era una sola, sino eran todas, es decir, ya tenía una discopatía, tenía hernias en toda la columna, o sea, cada año iba aumentando la lesión. Realmente estaba teniendo una mejoría, realmente se estaba solucionando el problema. Ella llega a mí por referencia, porque como cada año y por muchos cambios, cambiaba a veces de sitio, de profesionales de la salud que la atendieran. Y bueno, resulta que me cuenta todo su historial, todos sus antecedentes y claro, me impresiona que siempre sufriera de lo mismo. Y el dolor en ese momento lo tenía solapado porque andaba a punta de analgésicos. Yo le hago la evaluación postural, no solamente de la región, de la zona que se está lesionando, sino que está pasando de aquí para arriba y que está pasando de aquí para abajo. Y bueno, sí salió a relucir que tenía todo un desequilibrio postural, tenía mucha curva en la zona lumbar, tenía lo que es conocido hoy como otras curvas en la columna hacia los lados, una escoliosis,
También tenía los hombros un poco hacia adelante, lo que le llamamos también una cifosis, porque toda la columna se dirige hacia adelante. Y yo no solo evalúo eso y lo escribo, sino que procuro también hacer un trabajo de concientización para que esa persona, esta mujer, entendiera qué estaba sucediendo allí con su cuerpo. Cuando yo evalúo postura, pongo a la persona a darse cuenta, cómo a través de un ejercicio que es cerrando los ojos y describiendo lo que va sintiendo. También a través de la visión, de poder ver en un espejo, de poder ver a través de fotos para que la persona comprenda lo que está sucediendo. Y algo que la persona se sorprendió es que dijo, oye, no sabía que tenía eso. Cuando fue atendida por varios años, nunca se le habló de eso, de la causa. Simplemente era como diagnóstico médico, tienes dolor lumbar, le hacían los exámenes y todo eso. Y bueno, y a fisioterapia convencional, donde recibía los ejercicios, todo eso, pero no, la persona no concientizaba. ¿La persona es paciente o es participante? Es decir, la persona espera que otro le ayude en esa problemática, o la persona también participa en su mejora siendo consciente de qué lo está causando, qué está en ella, qué está generando ese problema, y en conjunto con la asesoría profesional poder lograr entonces el objetivo de que no vuelva a suceder. Bien, ¿en qué consistió el tratamiento? Bueno, una vez que la persona concientizó bastante su problema, cómo estaba su postura, también justamente su tipo de actividad, su estilo de vida, que el sedentarismo hoy en día es considerado, se puede considerar una enfermedad. El cuerpo humano está hecho para moverse. Al no movernos, caemos en una falla. Bueno, los excesos son malos, tampoco el exceso en movimiento y tampoco la falta de nada de movimiento. El punto es buscar ese equilibrio. Ahí entra lo que es la pirámide de la actividad del ejercicio físico. Siempre la hablo y las personas dicen que no tienen ni idea de haberla visto en su vida. Sí conocen de la pirámide de la alimentación, porque se la dieron en el colegio o en algún momento de su vida, pero es muy poco conocido esta. Y ahí habla justamente de cómo debería ser nuestro estilo de vida, que sea activo, y cómo debemos tener el equilibrio entre ciertos tipos de ejercicios, que no es solo caminar, no es solo hacer ejercicios de fuerza con pesas, con ligas, que no es solo hacer estiramientos, sino es una combinación de varias. De lo mismo que la alimentación, es importante el carbohidrato, la proteína, la grasa, todo eso es importante. Si falta uno por un tiempo no hay problema, pero con el tiempo hay problemas. A veces las personas mencionan de que, bueno, yo hago ejercicio, ok, ¿qué tipo de ejercicio haces? Bueno, yo camino todos los días, pero resulta que he registrado que personas que han sido bastante activas en caminar en su diario vivir tienen otro tipo de problemas, otro tipo de patología. Sé que ese es otro tema que más adelante veremos. Solo complemento porque esta persona era relativamente activa, pasaba 8 horas sentada, caminaba, pero eso no es suficiente. Hago un pequeño paréntesis donde conocí un caso de una persona que duraba 2 horas en el gimnasio. Entrenaba pues cardio, fuerza, o sea, todo hacía, pero después duraba 8 horas sentada. Entonces igual desarrolló problemas a la columna lumbar. Es decir, hay que tener un equilibrio en todo en nuestro día, no solamente un momento. Es como que si nada más tomáramos agua en la mañana, todos los 2 litros, y el resto del día no tomamos. Realmente ese exceso de agua en el momento no nos hace bien, y también durante el día vamos a necesitar hidratarnos. Entonces, ¿en qué consistió el tratamiento? Primeramente, esa plática es muy importante, y que la persona diga, oye, en verdad tengo que hacer cambios. Entonces no es solamente que caminen 1 hora del día, sino que tengo que hacer ciertas pausas durante el día, que eso es conocido hoy como las pausas activas. Esa es la parte donde ella estaba participando activamente en su mejora, además de recibir el tratamiento de fisioterapia, que ciertamente consistió en poder evaluar cuáles son los tejidos que más necesitan volver como a su equilibrio, en poder, de una vez logrado eso, hacer unos ejercicios específicos de estabilización, ejercicios de control motor. Y bueno, el resultado fue que esa persona se sintió tan bien, dijo que de verdad que el cambio de perspectiva le ayudó mucho, le dio esperanza de que no le fuera a volver a pasar. Se inscribió en unas clases de natación, hizo otras cosas que participó activamente en su mejora, y por eso hoy en día ya no sufre de dolores. Tengo la dicha de conocer durante mi carrera profesional y también con médicos con los que me he tratado, que están en la parte integral.
Y eso hace también cambiar la perspectiva en cómo funciona el ser humano, que somos un todo, que hoy en día un síntoma, un dolor, cualquier cosa que podamos presentar que no sea agradable, que perdamos el bienestar, siempre hay una causa detrás que puede ser multifactorial. Entonces ahí entra un poco ese enfoque holístico, ese enfoque integral, ese enfoque de poder conocer qué puede estar pasando allí. Un dolor de espalda puede venir, por ejemplo, por una disfunción orgánica. No quiere decir que hay un problema patológico que no sale en los exámenes. Por ejemplo, puede haber una disfunción en riñones que a pesar de que el examen de orina sale bien, un eco sale bien, pero resulta que puede estar presentando cambios en su funcionamiento y eso puede estar trayendo una sintomatología en la zona de la espalda. Eso es una forma. También una de las características de los dolores en la zona baja de la espalda es cuando las personas están en situaciones de mucho estrés, situaciones problemáticas relacionales, o sea, hay algo a nivel emocional tan demandante que tiende a reflejarse en esa zona también. Bueno, los riñones es uno, también puede ser en el caso de las mujeres, puede ser también a nivel de ovarios, a nivel de útero, que también una disfunción en esa zona se puede reflejar en ciertos lugares específicos de la espalda. Por eso es que es importante todos esos detalles a la hora de evaluar, que puede ser no comúnmente conocido. Por eso es que a veces todos son como colocados en un solo, como que dolor lumbar, bueno, todos con este tratamiento, pero resulta que los detalles importan, exactamente el dónde, exactamente el cuándo, el cómo, en qué forma se originó, qué lo causó, porque si hay un problema emocional base allí y solamente se trata la parte física, eso tampoco va a mejorar con el tiempo. Desde el punto de vista de la medicina china, que es una medicina muy antigua, que bueno, hoy en día ya están saliendo más estudios que están confirmando por qué funciona, porque a veces las personas dicen, pero ¿cómo puede funcionar que una aguja colocada aquí te quite el dolor en la otra mano? ¿No? Tiene una explicación. El punto es que desde el punto de vista de la medicina china, que tuve oportunidad de hacer también estudios en esa área para ayudar a comprender con otro enfoque. Una de las cosas que se habla de que cuando tomamos analgésicos estamos apagando las alarmas del cuerpo. Entonces se habla de que los analgésicos, cuando no se está tratando la causa, más bien lo que tienden es a profundizar el dolor, a empeorar la situación. Y es por eso que año tras año las personas empiezan a tener mayores lesiones porque el problema se está extendiendo, realmente no se está resolviendo. Por eso es tan importante que puedas recibir una asesoría especializada para poder determinar la causa, y ya con una causa podemos sacar hipótesis de tratamiento, pero esos tratamientos inmediatamente tienen que verse resultados, porque si no se ven resultados hay que hacer cambios, pero se está tratando la causa de tu problema. Si sufres de dolor crónico, tienes una dolencia en esta zona que en verdad quieres mejorar, pues te invito a que nos escribas y puedas recibir una asesoría personalizada. Agendas tu cita. Soy Oribel Cuevas y no te pierdas el próximo episodio de tu podcast Vive en Salud.